Hola, bienvenidos a nuestra Noche Visión número 3 y estamos hablando de discipulado integral. Creo que tenemos que redescubrir el corazón de nuestra iglesia y para esto tenemos que redescubrir el qué, el cómo y el porqué del discipulado. Juan Wesley dijo una vez: no temo que las personas llamadas metodistas dejen de existir en Europa y América, pero temo que solo existan como una secta muerta teniendo una forma de religión sin poder. Esto, sin duda, será el caso, a menos que se aferren a la doctrina, al espíritu y la disciplina que proclamaron por primera vez. Juan Wesley, como uno de los padres y fundadores del movimiento wesleyano, la iglesia metodista que conocemos hoy, dijo esta expresión y la hice propia, porque mi temor es que después de 80 años que cumplimos en enero del 2023, como iglesia, como movimiento pentecostal asambleísta, tendamos a desaparecer. Haciendo una evaluación moderada y muy objetiva de los últimos años de la iglesia, tenemos que reconocer, y siendo muy sinceros, de que no hemos hecho discipulado, que hemos perdido los objetivos de la iglesia que se fundó hace 80 años. Y en muchos aspectos habíamos llegado a ser una iglesia bastante pasiva. No me animo a decir muerta completamente, pero pasiva, que no teníamos objetivos. Internamente estábamos quebrados, lastimados, dolidos, sin objetivos y cada departamento, cada ministerio trabajando para sí y con sus propios objetivos y no con una meta en común como iglesia. Lamentablemente hemos perdido el objetivo y tenemos una gran necesidad de aclarar el qué, el cómo y el porqué de nuestra razón de existir. Cuando Juan Wesley estaba escribiendo esas palabras que les leí recién, él estaba expresando justamente el temor de que algún día las personas llamadas metodistas pudieran perder la esencia, el objetivo que les impulsaba como movimiento metodista. Saben que el mismo temor siento yo por el movimiento de la Iglesia Central de Asambleas de Dios. Creo que nosotros como pentecostales, asambleístas, comenzamos a olvidarnos el principio y cómo comienza nuestro movimiento de Iglesia Central. Hay un dicho de una comunidad indígena argentina, los mapuches, que compartimos con Chile porque son de la frontera, y ellos en el idioma nativo dicen una frase que significa en español lo siguiente: el árbol crece bien cuando se cuidan sus raíces. Y es verdad, si nosotros no cuidamos nuestras raíces, no vamos a crecer sanos, no vamos a crecer bien. Observando los principios de la Iglesia Central, unos 80 años atrás, la llegada de los primeros misioneros de asambleas y que establecieron el movimiento, fueron de evangelización, fueron de discipulado y de plantación de iglesias como objetivo primario. Estas tres cosas son las que observaron los misioneros al llegar y que nosotros en buena medida hemos perdido. La evangelización no es algo que esté en nuestro ADN ya o que está adormecido. No salimos a las calles a buscar a las almas perdidas. No estamos discipulando, no estamos formando gente, no estamos plantando iglesias. ¿Hace cuánto que la Iglesia Central no está plantando iglesias como fruto del discipulado y la evangelización? Creo que necesitamos recorrer el camino hacia atrás y ver qué decían y qué hacían los primeros fundadores de la iglesia. Quiero hacerles una pregunta llegado a este punto. ¿Será que llegó el momento de la Iglesia Central de ponernos en pie y volver a los objetivos del principio? ¿A cuidar nuestras raíces? Y una segunda, ¿será que la Iglesia Central ha perdido su enfoque de una santidad de corazón, pero de una vida que transforma y que hace discípulos, que transforma comunidades, que gana gente? Pienso que
para redescubrir el corazón de la Iglesia Central y los principios de la Iglesia Central, tenemos que redescubrir el qué, el cómo y el porqué del discipulado. Por eso nuestros objetivos para lo que viene 2023 y aún para la década hasta el año 2033 son exactamente esto: discípulos que hacen discípulos. Ahora, déjenme explicarle el por qué. Tal vez si les pregunto a ustedes, como líderes de la Iglesia Central, esta pregunta, o si les digo esto, díganme algo sobre lo que se hace en la Iglesia Central. Generalmente, las respuestas serían las actividades y los ministerios que tenemos, una descripción de todo lo que hacemos como iglesia. Puede ser comenzando con el culto del domingo a las 10 de la mañana, Zoom de damas cada 15 días los lunes, martes Instituto de Educación Teológica por Extensión, el IET, miércoles noches de oración y estudios, jueves también los varones vía Zoom y alguna vez los sábados presenciales, así también las damas, los jóvenes con los sábados basando una buena parte de su programación en presencial y otra por las casas. Y tendemos a decir, esto es lo que hace la iglesia. Todas son cosas buenas. La descripción es excelente, pero debería ser parte de cómo hacemos iglesia, pero no debería ser la respuesta de qué hace tu iglesia. Una cosa es el ser iglesia y la otra es hacer iglesia. Entonces, redescubriendo nuestro cómo, cuál es el propósito de la Iglesia Central, tenemos un propósito que lo definimos claramente en nuestra carta orgánica. Nuestro propósito como iglesia es conectar a la gente con Jesús. Pero esa conexión tiene que no ser un fin en sí misma, sino la plataforma, la catapulta para una vida plena en Cristo, que esto se da a través de la formación de discípulos. Entonces, cuando a usted como líder de la Iglesia Central le pregunta ¿qué hace su iglesia?, su respuesta debería ser: conectamos gente con Jesús. En otras palabras, hacemos discípulos de Cristo. Casi todos aquí en la Iglesia Central deberían recitar lo que es nuestra visión, nuestra misión o propósito, nuestra cultura. Debería ser parte de nuestro ADN y lo deberíamos saber de memoria, recitarlo como líderes de la iglesia. Sin embargo, tenemos que también no solamente recitarlo y tenerlo en la mente, sino vivirla de una manera plena, poseer esa misión, objetivos, la cultura de la iglesia. Eso debe ser nuestro y, como dije recién, tiene que ser nuestro ADN de la Iglesia Central. Ahora, muchas cosas podemos hacer en la Iglesia Central, desde ejecutar instrumentos, predicar, tener actividades, pero una cosa es real: no hemos estado siendo discípulos y haciendo discípulos. No hemos desarrollado discípulos. Entonces, justamente si usted pregunta el porqué del lema 2023, siendo y haciendo discípulos, tiene que ver con esto, con este qué. Porque no lo estamos haciendo y porque tenemos que poner en marcha el plan de Jesús de ganar gente, pero de discipularla. Ahora, el qué y el cómo, quiero fusionarlos aquí, pero después hablar de ello por separado. ¿Qué y cómo? Son dos preguntas muy frecuentes de por qué hacemos iglesia o qué hace la Iglesia Central como iglesia. He escuchado a pastores, a líderes, a miembros de otras iglesias una y otra vez repetir la misma pregunta: ¿qué y por qué? ¿Qué es hacer iglesia y por qué hacemos iglesia? Y a todo esto yo diría dos preguntas, acuñaría estas dos preguntas. ¿Qué significa ser un discípulo que hace iglesia? Y la segunda, ¿cómo se forma realmente un discípulo de Cristo?
Entonces esto son preguntas claves y muy básicas que nosotros tenemos que aprender a responder para la etapa que viene como iglesia. Como las preguntas insinúan, es bueno que nos cuestionemos a nosotros como iglesia, que hagamos una mirada introspectiva y digamos, ¿qué estamos haciendo? Y de una manera crítica, tener una respuesta constructiva, no destructiva, porque generalmente somos muy crueles hacia nosotros mismos. Hay otras iglesias mejores, es verdad. Hay otras iglesias que van más avanzadas haciendo discípulos o que tienen una estructura y logísticas mejores, es verdad. Pero tenemos que redescubrirnos y el objetivo de este curso es redescubrir nuestra identidad como iglesia. Y justamente de manera crítica, como decía, tenemos que ser muy objetivos sobre el papel que desempeñamos en hacer y en formar discípulos y sobre todo, ¿dónde entra Dios en este proceso? Porque es muy fácil que copiemos modelos de otros. Es muy fácil admirar a otras iglesias. Pero lo difícil es la puesta en marcha y nosotros ser discípulos y hacer discípulos en nuestra comunidad de fe. Me temo que las dos preguntas que formulé al principio realmente quieren dar a entender nuestro deseo de renunciar a ser discípulos, a tener un formato de iglesia que discipula y que crea ciudadanos del reino de los cielos, que es nuestra responsabilidad en la Gran Comisión, en el proceso de hacer discípulos. Si somos muy sinceros, utilizando una frase muy típica nuestra costarricense, siendo muy sinceros o siendo muy honestos, si sabemos lo que significa ser un discípulo, cómo se forma un discípulo, entonces tendríamos que hacerlos. Tendríamos que haber en 80 años visto un discipulado. Remitámonos a la última década. Tendríamos que haber producido más discípulos. Siendo muy críticos y muy objetivos, la iglesia decreció en la última década. La iglesia dejó de cumplir los objetivos de evangelizar, de plantar otras iglesias, de discipular. Hemos mantenido la obra misionera porque simplemente había gente con llamado que estaba en el campo y había que sostenerla económicamente, pero no hemos generado nuevas familias misioneras que tengan el objetivo de la iglesia central y los objetivos que tenemos como iglesia. Entonces, tendremos que reconocer que no hicimos discípulos porque no sabíamos hacerlo. En la realidad es que falta claridad. Y al faltar claridad, se nos impide realizar el trabajo duro, intencional, de formar discípulos. De hecho, no hay un solo modelo para hacer discípulos. He estado investigando para ver cuál será el modelo que adoptamos como iglesia central. Hay 5, 8 modelos muy viables, fáciles de adoptar. Y pienso en esto, más que en el material que vamos a usar. Pienso en el viaje que cada discípulo hará desde ser una persona que conoce a Cristo para transformarse en un discípulo de Cristo y el proceso que nosotros como iglesia central daremos a estos que serán los discípulos de Jesús. Y este proceso es único. Podemos adoptar materiales, podemos mirar lo que otros están haciendo, pero el proceso interno que nosotros como iglesia debemos desarrollar tiene que ser único. Nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos un papel que desempeñar, hacer discípulos. Entender nuestro propio crecimiento como discípulos. Mi propia identidad como discípulo es una obligación. Escuché un dicho por allí que dice, horrenda cosa es ser maestro a quien nunca fue discípulo. Y es terrible que nosotros pretendamos ser maestros sin haber sido nunca discípulos. Con mucha tristeza tenemos que aceptar nuestra responsabilidad hacia otros como discipuladores, pero también asumir la responsabilidad de nosotros desarrollarnos y crecer como discípulos de Cristo. Como iglesia tenemos que desarrollar, formar un sistema de discipulado intencional
que identifique a nuestra congregación y que, llamémosle de este modo, el producto final sea un discípulo de Cristo, ciudadano del reino de los cielos. Entonces, en este punto, tenemos que tomar con mucha sinceridad nuestra parte en el proceso. Nosotros tenemos que, como dijo Jesús, ir y hacer discípulos. Y esta es la tarea que Jesús nos ha confiado. ¿Cómo la estamos desarrollando? San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, comienza en el 18 la Gran Comisión, que habla de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el 19 arranca diciendo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La palabra clave en este pasaje es vayan. El cristianismo es una religión en movimiento, si podemos llamarle religión. Es un movimiento de alcance mundial. Tenemos una orden. Vayan desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En marcha, mientras caminamos debemos hacer discípulos. Somos una fe en movimiento. Somos un movimiento de iglesia que evangeliza, discipula y hace otros discípulos, enviándolos a hacer lo mismo hasta los confines de la tierra. Entonces, nuestra misión como denominación asambleísta, nuestra misión como iglesia central de las asambleas de Dios, está fundamentada, está enraizada en la Gran Comisión. Entonces, estamos en nuestro mejor momento como iglesia para ponernos en marcha. Si miramos hacia atrás, estamos sanos, tenemos un movimiento sostenible, tenemos una iglesia que ha aprendido a adorar a Dios, tenemos un pueblo que se mantiene en adoración al Señor, y esa es la base para lo que viene, ser y hacer discípulos. No nos hemos olvidado de que el poder que alimentó la pasión de los primeros discípulos es el mismo poder que tenemos nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, que se encuentra en nuestro continuo esfuerzo por responder al llamado a la Gran Comisión, de ir y hacer discípulos, de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ahora, quiero repetir una frase que escuché por allí. El problema es que mientras más tiempo hemos estado en una probabilidad de que hayamos olvidado el porqué, nos volvimos pasivos. Lamentablemente, porque nos olvidamos el porqué de nuestra existencia. No estamos haciendo iglesia acorde a las Escrituras, acorde a los mandatos del Señor. Entonces, si seguimos en nuestra ignorancia de no saber el qué y el cómo, tenemos que volver a revisar el propósito de nuestra iglesia, conectar a la gente con Jesús. Si no sabemos el qué ni el cómo, tenemos que regresar al propósito, regresar a la fuente y reformular lo que estamos haciendo. Debemos tener muy claras estas dos preguntas que quiero darles a continuación. Primero, ¿qué clase de discípulos esperamos que nuestra iglesia produzca? ¿Cuál va a ser el producto final de lo que estamos haciendo? ¿Una persona que sea un asistente a la iglesia nada más? ¿Frío, que se disfrute de venir solamente el domingo, cantar unas alabanzas y regresar a su casa y seguir siendo la misma persona durante la semana? ¿O cuál es el producto final que esperamos de nuestra labor como iglesia? Debemos pensar intencionalmente, y recuerde esto, dele énfasis, pensar intencionalmente sobre cómo todos los ministerios de la iglesia, comenzando desde la niñez, con escuela dominical, hasta los mayores con hilos de plata, cómo nosotros podemos trabajar juntos para formar discípulos. ¿Qué está haciendo usted
para formar discípulos, como ministerio de la iglesia. Tengo la esperanza que en los próximos años, ojalá como la meta del 2023, la década 2023, 2033, en esos próximos años nosotros podamos, después de este tiempo, mirar hacia atrás y decir, wow, cómo nos hemos unido con una meta en común. Y estamos desarrollando un movimiento intencional de hacer discípulos. Hemos visto gente llegar a la iglesia, pero ser transformados en discípulos de Cristo. Además de una simple declaración de propósito de conectar a la gente con Jesús, tenemos que ir más allá. No es solo conectar a la gente con Jesús, sino hacer que la gente pueda expresar lo que significa ser un discípulo y que tengan la comprensión básica de lo que produce su formación de discípulo, una vida transformada por el poder de Dios. Cierro con el por qué. Ofrecemos y deberíamos ofrecer mayor claridad del qué y el cómo para entender el por qué. Pero creo que tal vez tenemos que dar un par de pasos atrás y responder a esta pregunta. ¿Cuál es el por qué? La razón de ser de un discípulo. ¿Por qué razón debemos ser discípulos? Y justamente tiene que ver no con llenar la capacidad del templo, no con ofrecer varios cultos en la semana, no con multiplicar el espacio para albergar más gente. No, porque esto no tiene nada que ver con nuestro porqué. Podría ser el resultado, pero en realidad, en lo profundo, nuestro porqué tiene que ser hacer discípulos. Si estamos perdidos de ese objetivo del discipulado, entonces no estamos cumpliendo con nuestro propósito como iglesia de conectar a la gente con Jesús. Porque hacer discípulos es el cumplimiento de nuestro propósito. Conectar a la gente con Jesús tiene que ver con ese cumplimiento del mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra causa, esa es nuestra creencia, ese es nuestro motor, lo que nos da vida, lo que puede impulsarnos a cumplir con el mandato del Señor. Llegar a lo profundo de por qué existimos tiene que ser la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué existe tu iglesia? ¿Por qué debería importarle a alguien por qué existe esta iglesia? Y la pregunta sería más bien, ¿por qué estás aquí en esta iglesia, en este lugar? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Ojalá que luego en las tareas puedan desarrollar estas metas claras. Dios les bendiga.